Bueno, no puedo entrar en ninguna discusión al respecto. No lo estoy pidiendo que lo haga, dijo Wardell un poco impaciente. Pero entiendo que uno de ustedes es el Dr. Jervis. ¿Lo soy?, dije. «¿Realmente debo advertirle?», comenzó Foxton de nuevo, pero el señor Wardell interrumpió con irritación. Mi querido señor, soy abogado y magistrado y entiendo perfectamente bien qué es y qué no es permisible. He venido simplemente a hacer un compromiso profesional con el Dr. Jervis. Hola, qué gusto tenerte de vuelta. Hoy inauguramos una nueva serie en el canal con un detective brillante, el Dr. John Thorndyke. En este primer archivo, el caso de las huellas blancas, nos enfrentamos a un misterio de habitación cerrada y una escena del crimen que parece imposible. Ajusta tus auriculares que la investigación científica acaba de empezar. El caso de las huellas blancas. Bueno, dijo mi amigo Foxton retomando un tema familiar y aparentemente inagotable. Preferiría tener su trabajo antes que el mío. No dudo que así sea, fue mi respuesta poco comprensiva. Nunca he conocido un hombre que no pensara lo mismo. Todos tendemos a considerar los trabajos ajenos en función de sus ventajas y los propios en función de sus inconvenientes. Es la naturaleza humana. Oh, está muy bien que usted se ponga tan odiosamente filosófico, replicó Foxton. No lo estaría si estuviera en mi lugar. Aquí, en Margate, todo es sarampión, varicela y escarlatina durante el verano, y bronquitis, resfriados y reumatismo en invierno, una monotonía mortal. Mientras que usted y Thorndyke se sientan en sus despachos y dejan que sus clientes les alimenten con la materia prima del romance, vamos, su vida es una especie de drama perpetuo de la Delphi. Exagera, Foxton, dije. Nosotros, al igual que usted, tenemos nuestro trabajo rutinario, solo que nunca se oye hablar de él fuera de los tribunales de justicia. Y usted, como cualquier otro médico, debe toparse con el misterio y el romance de vez en cuando. Foxton sacudió la cabeza mientras extendía la mano para tomar mi taza. «Yo no», dijo. «Mi práctica no produce nada más que una ronda interminable de aburrida rutina». Y entonces, como si fuera un comentario sobre esta última afirmación, la criada irrumpió en la habitación y con una agitación apenas disimulada exclamó: «Si me disculpa, señor, el botones de la pensión Bedingfield dice que ha encontrado una dama muerta en su cama y pregunta si podría ir allí de inmediato». «Muy bien, Jane», dijo Foxton, y mientras la criada se retiraba, se sirvió deliberadamente otro huevo frito y mirándome a través de la mesa exclamó: «¿No es siempre así? Ven de inmediato, ahora, en este preciso instante, aunque el paciente pueda haber estado considerando durante 1 o 2 días si enviarte a buscar o no. Pero en cuanto se decide, debes saltar de la cama o levantarte del desayuno y correr». «Es muy cierto», concordé, «pero realmente parece ser un caso urgente». «¿Cuál es la urgencia?», inquirió Foxton. «La mujer ya está muerta. Cualquiera pensaría que está en peligro inminente de volver a la vida y que mi llegada instantánea es lo único que podría evitar tal catástrofe». «Solo tiene una declaración de tercera mano de que ha muerto», dije. «Es posible que no lo esté, e incluso si lo está, dado que tendrá que testificar en la investigación judicial, no querrá que la policía llegue primero y revuelva la habitación antes de que haya hecho su inspección». «¡Diablos!», exclamó Foxton. «No había pensado en eso. Sí, tiene razón. Iré enseguida». Se tragó el resto del huevo de un solo bocado y se levantó de la mesa. Luego hizo una pausa y se quedó unos momentos mirándome con indecisión. «Me pregunto, Jervis», dijo, «si le importaría venir conmigo. Usted conoce todos los procedimientos médico-legales y yo no. ¿Qué dice?». Acepté al instante, habiéndome contenido de hacer la sugerencia yo mismo solo por delicadeza, y cuando hube traído de mi habitación mi cámara de bolsillo y mi trípode telescópico, nos pusimos en marcha juntos sin más demora.
La pensión Bedingfield estaba a solo unos minutos a pie de la residencia de Foxton, situada cerca de la mitad de Ethelred Road en Cliftonville, una calle tranquila y suburbana que abundaba en establecimientos similares, muchos de los cuales, noté, estaban sometidos a una limpieza de primavera y renovación para prepararlos para la temporada que se avecinaba. «Esa es la casa», dijo Foxton, «donde esa mujer está de pie en la puerta principal. Mire a los huéspedes reunidos en la ventana del comedor. Hay una rara conmoción en esa casa, se lo garantizo». Al llegar a la casa, subió los escalones y se dirigió en tono compasivo a la mujer mayor que estaba junto a la puerta abierta de la calle. «¿Qué cosa tan terrible es esta, señora Bedingfield? Terrible, de lo más angustioso para usted». «Ah, tiene razón, doctor Foxton», respondió ella. «Es un asunto horrible, espantoso y muy malo para el negocio también. Espero y confío en que no haya ningún escándalo». «Estoy seguro de que yo también lo espero», dijo Foxton. «No lo habrá si puedo evitarlo, y como mi amigo el doctor Jervis, que se aloja conmigo unos días, es abogado además de médico, tendremos el mejor asesoramiento». «¿Cuándo se descubrió el asunto?» «Justo antes de enviarle a buscar, doctor Foxton. La criada notó que la señora Toussaint, ese es el nombre de la pobre criatura, no había recogido su agua caliente, así que llamó a la puerta. Como no obtuvo respuesta, intentó abrir y encontró el cerrojo echado por dentro, y entonces vino a avisarme. Subí y llamé ruidosamente, y luego, como no obtuve respuesta, le dije a nuestro chico James que forzara la puerta con una palanca, lo cual hizo con bastante facilidad, ya que el cerrojo era pequeño. Entonces entré, temblando toda yo, pues tenía el presentimiento de que algo iba mal, y allí estaba ella, yaciendo muerta, con una mirada de lo más horrible en el rostro y una botella vacía en la mano. «¿Una botella, dijo Foxton. «Sí, se había quitado la vida, pobre cosa, y todo por culpa de algún tonto asunto amoroso, y ni siquiera era apenas eso». «Ah», dijo Foxton, «lo habitual. Debe contarnos eso más tarde. Ahora será mejor que subamos a ver a la paciente, o al menos tal vez nos muestre la habitación, señora Bedingfield». La patrona se giró y nos precedió escaleras arriba hasta la habitación trasera del primer piso, donde se detuvo, y abriendo suavemente una puerta, se asomó nerviosa al interior. Cuando pasamos por su lado y entramos, pareció inclinada a seguirnos, pero ante una mirada significativa de mi parte, Foxton la expulsó persuasivamente y cerró la puerta. Luego nos quedamos en silencio un rato y miramos a nuestro alrededor. En el aspecto de la habitación había algo extrañamente incongruente con la tragedia que se había desarrollado entre sus paredes, una mezcla de lo vulgar y lo terrible que casi rozaba el anticlímax. A través de la ventana abierta de par en par, el brillante sol de primavera entraba a raudales sobre el papel pintado chillón y los muebles baratos. Desde la calle de abajo, los gritos periódicos de un hombre vendiendo lenguado y caballa irrumpían en el brioso staccato de un organillo, y ambos sonidos se mezclaban con una voz ronca muy cercana, entonando alegremente una canción popular cuya fuente resultó ser un codo vestido de lino que se balanceaba frente a la ventana y evidentemente pertenecía a un pintor de casas en una escalera adyacente. Todo era muy vulgar y familiar y discordantemente fuera de lugar con la rígida figura que yacía en la cama como una efigie de cera simbólica de la tragedia. Aquí no había nada de esa graciosa somnolencia con la que la muerte se presenta a menudo con una sugerencia de reposo eterno. Esta mujer estaba muerta, horrible y agresivamente muerta. El rostro delgado y cetrino estaba rígido como la piedra. Los ojos oscuros miraban al espacio infinito con una fijeza horrenda que resultaba bastante inquietante de contemplar, y sin embargo
La postura del cadáver no era forzada, siendo de hecho curiosamente simétrica, con ambos brazos fuera de la ropa de cama y ambas manos cerradas. La derecha empuñaba, como había dicho la señora Bedingfield, una botella vacía. «Bueno», dijo Foxton mientras contemplaban a la mujer muerta, «parece un caso bastante claro. Parece haberse tumbado y mantenido sujeta a la botella para que no hubiera error. ¿Cuánto tiempo supone que lleva muerta esta mujer, Jarvis?» Palpé los miembros rígidos y comprobé la temperatura de la superficie corporal. «No menos de 6 horas», respondí. «Probablemente más. Yo diría que murió alrededor de las 2 de la mañana». «Y eso es casi todo lo que podemos decir», dijo Foxton, «hasta que se haya hecho la autopsia. Todo parece bastante sencillo. No hay signos de lucha ni marcas de violencia. Esa sangre en la boca se debe probablemente a que se mordió el labio cuando bebió de la botella. Sí, aquí hay un pequeño corte en el interior del labio, correspondiente a la incisión superior. Por cierto, me pregunto si queda algo en la botella». Mientras hablaba, extrajo el pequeño vial de vidrio verde sin etiqueta de la mano cerrada, de la cual se deslizó con bastante facilidad y lo sostuvo a la luz. «Sí», exclamó, «queda más de un dracma, suficiente para un análisis, pero no reconozco el olor. ¿Usted sí?» Olfateé la botella y percibí un leve y desconocido olor vegetal. «No», respondí. «Parece ser una solución acuosa de algún tipo, pero no puedo darle nombre. ¿Dónde está el corcho?» «No lo he visto», respondió. «Probablemente esté en el suelo en alguna parte». Ambos nos agachamos para buscar el corcho perdido y pronto lo encontramos en la sombra, debajo de la mesita de noche. Pero en el curso de esa breve búsqueda encontré algo más, que de hecho había estado a plena vista todo el tiempo: una cerilla de cera. Ahora bien, una cerilla de cera es un objeto perfectamente inocente y muy común, pero, sin embargo, la presencia de ésta me hizo reflexionar. En primer lugar, las mujeres no suelen usar cerillas de cera, aunque eso no significaba mucho. Lo que era más relevante era que el candelabro junto a la cama contenía una caja de cerillas de seguridad y que, dado que los restos quemados de una yacían en la bandeja, parecía haber sido utilizada para encender la vela. Entonces, ¿por qué la cerilla de cera? Mientras yo daba vueltas a este problema, Foxton había tapado la botella, la había envuelto cuidadosamente en un trozo de papel que tomó del tocador y se la guardó en el bolsillo. «Bien, Jarvis», dijo, «creo que lo hemos visto todo. El análisis y la autopsia completarán el caso. ¿Bajamos a escuchar lo que la señora Bedingfield tiene que decir?» Pero aquella cerilla de cera, por leve que fuera su significado tomada por sí sola, se me había presentado como el último de una sucesión de fenómenos, cada uno de los cuales era susceptible de una interpretación siniestra, y el efecto acumulativo de estas leves sugerencias comenzó a impresionarme con cierta fuerza. «Un momento, Foxton», dije. «No demos nada por sentado. Estamos aquí para recoger pruebas y debemos andar con cautela. Existe el envenenamiento homicida, ya sabe». «Sí, por supuesto», respondió, «pero no hay nada que lo sugiera en este caso. Al menos yo no veo nada. ¿Usted sí?» «Nada muy positivo», dije, «pero hay algunos hechos que parecen exigir consideración. Repasemos lo que hemos visto. En primer lugar, hay una clara discrepancia en la apariencia del cuerpo. La postura general, fácil y simétrica, como la de una figura de una tumba, sugiere el efecto de un veneno lento e indoloro. Pero mire la cara, no hay nada reposado en ella. Es muy fuertemente sugerente de dolor o terror, o ambos». «Sí», dijo Foxton, «así es. Pero no se pueden sacar conclusiones satisfactorias de la expresión facial de los cadáveres. Vamos, hombres que han sido ahorcados o incluso apuñalados a menudo parecen tan pacíficos como bebés». «Aún así», insistí,
Es un hecho a tener en cuenta. Luego está ese corte en el labio. Puede haberse producido de la manera que usted sugiere, pero igualmente bien puede ser el resultado de presión sobre la boca. Foxton no hizo ningún comentario al respecto más allá de un leve encogimiento de hombros y continué. Luego está el estado de la mano. Estaba cerrada, pero realmente no agarraba el objeto que contenía. Usted sacó la botella sin ninguna resistencia. Simplemente yacía en la mano cerrada. Pero ese no es un estado normal de las cosas. Como sabe, cuando una persona muere agarrando cualquier objeto, o bien la mano se relaja y lo deja caer, o la acción muscular pasa a un espasmo cadavérico y agarra el objeto firmemente. Y por último está esta cerilla de cera. ¿De dónde salió? La mujer muerta aparentemente encendió su vela con una cerilla de seguridad de la caja. Es un asunto pequeño, pero requiere explicación. Foxton arqueó las cejas en señal de protesta. «Es usted como todos los especialistas, Jervis», dijo. «Ve su especialidad en todo, y mientras fuerza estas endebles sugerencias para convertir un simple suicidio en asesinato, ignora el hecho realmente concluyente de que la puerta estaba cerrada con cerrojo y tuvo que ser forzada antes de que nadie pudiera entrar. No estará olvidando, supongo», dije, «que la ventana estaba abierta de par en par y que había pintores de casa cerca y posiblemente una escalera dejada apoyada contra la casa». «En cuanto a la escalera», dijo Foxton, «eso es una pura suposición, pero podemos resolver fácilmente la cuestión preguntando a ese tipo de ahí fuera si se dejó o no puesta anoche». Simultáneamente nos movimos hacia la ventana, pero a medio camino ambos nos detuvimos en seco, porque la cuestión de la escalera se había vuelto insignificante en un instante. Mirándonos desde el linóleo rojo apagado que cubría el suelo, estaban las impresiones de un par de pies descalzos, impresas en pintura blanca con la nitidez de un grabado en madera. No había necesidad de preguntar si habían sido hechas por la mujer muerta. Eran inconfundiblemente los pies de un hombre, y pies grandes además. Tampoco podía haber ninguna duda de dónde venían esos pies. Comenzando con sorprendente nitidez bajo la ventana, las huellas perdían intensidad rápidamente hasta llegar a la parte alfombrada de la habitación, donde se desvanecían abruptamente y solo mediante el escrutinio más minucioso era posible detectar los leves rastros de las huellas de regreso. Foxton y yo nos quedamos unos momentos contemplando en silencio las siniestras formas blancas. Luego nos miramos el uno al otro. «Me has salvado de un error horrible, Jervis», dijo Foxton. «Escalera o no escalera, ese tipo entró por la ventana, y entró anoche, porque los vi pintando estos alféizares ayer por la tarde. ¿De qué lado vino?», me pregunto. Nos movimos cerca de la ventana y miramos el alféizar. Un conjunto de impresiones claras, aunque borrosas, en la pintura nueva proporcionó una confirmación innecesaria y mostró que el intruso se había acercado desde el lado izquierdo, cerca del cual había una tubería de desagüe de hierro fundido, ahora cubierta de pintura verde fresca. «Así que», dijo Foxton, «la presencia o ausencia de la escalera no tiene importancia. El hombre entró por la ventana de alguna manera y eso es todo lo que importa». «Al contrario», dije, «el punto puede ser de considerable importancia para la identificación. No cualquiera podría trepar por una tubería de desagüe, mientras que la mayoría de la gente podría apañárselas para subir una escalera, incluso si estuviera protegida por un tablón. Pero el hecho de que el hombre se quitara las botas y los calcetines sugiere que subió por la tubería. Si simplemente hubiera intentado silenciar sus pasos, probablemente se habría quitado solo las botas». Desde la ventana nos volvimos para examinar más de cerca las huellas en el suelo, y mientras yo tomaba una serie de medidas con mi cinta métrica, Foxton las anotaba en mi cuaderno. «¿No le parece bastante extraño, Jervis», dijo él, «que ninguno de los dedos meñiques haya dejado marca alguna?» «Ciertamente lo es»,
respondí. Las apariencias sugieren que los dedos meñiques estaban ausentes, pero nunca me he encontrado con tal condición. ¿Usted sí? Nunca. Por supuesto, uno conoce la deformidad del dedo supernumerario, pero nunca he oído hablar de dedos meñiques congénitamente deficientes. Una vez más, escudriñamos las huellas e incluso examinamos las del alféizar de la ventana, oscuramente marcadas en la pintura fresca, pero por exquisitamente nítidas que fueran las del linóleo, mostrando cada arruga y minúscula marca de la piel, no se veía ni el más leve indicio de un dedo meñique en ninguno de los pies. «Es muy extraordinario», dijo Foxton. «Ciertamente ha perdido sus dedos meñiques, si es que alguna vez tuvo alguno. No podrían haber fallado sin dejar alguna marca, pero es un asunto extraño. Todo un hallazgo para la policía, por cierto. Me refiero a efectos de identificación». «Sí», concordé, y teniendo en cuenta la importancia de las huellas, creo que sería prudente obtener una fotografía de ellas. «Oh, la policía se encargará de eso», dijo Foxton. «Además no tenemos cámara, a menos que pensar usar esa pequeña máquina de instantánea suya». Como Foxton no era fotógrafo, no me molesté en explicarle que mi cámara, aunque pequeña, había sido fabricada especialmente para fines científicos. «Cualquier fotografía es mejor que ninguna», dije, y con esto abrí el trípode y lo coloqué sobre una de las huellas más claras. Atornillé la cámara a la rótula, encuadré cuidadosamente la huella en el visor y ajusté el enfoque, haciendo finalmente la exposición mediante un disparador anti-news. Repetí este proceso 4 veces, 2 sobre una huella derecha y 2 sobre una izquierda. «Bueno», comentó Foxton, «con todas esas fotografías, la policía debería ser capaz de seguir el rastro». «Sí, si tienen algo con lo que empezar, pero tendrán que cazar la liebre antes de cocinarla. No andará por ahí descalzo, ya sabe». «No, es una pista pobre en ese aspecto. Y ahora bien podemos irnos, ya que hemos visto todo lo que hay que ver. Creo que no tendremos mucho que decir a la señora Bedingfield. Este es un caso policial, y cuanto menos me mezcle en él, mejor será para mi consulta». Me sentí levemente divertido por la precaución de Foxton si se consideraba la luz de sus declaraciones en la mesa de desayuno. Aparentemente su apetito por el misterio y el romance se satisfacía fácilmente, pero eso no era asunto mío. Esperé en el umbral mientras él decía unas palabras, probablemente evasivas, a la patrona, y luego, mientras nos poníamos en marcha juntos en dirección a la comisaría, comencé a repasar en mi mente los rasgos más destacados del caso. Caminamos en silencio durante algún tiempo y debimos de haber estado siguiendo un tren de pensamiento paralelo, pues cuando él habló por fin, casi puso mis reflexiones en palabras. «¿Sabe, Jarvis?», dijo, «debería haber una pista en esas huellas. Me doy cuenta de que no se puede saber cuántos dedos tiene un hombre mirando sus pies calzados, pero esas huellas inusuales deberían dar a un experto una indicación sobre qué tipo de hombre buscar. ¿No le transmito ninguna sugerencia a usted?». Sentí que Foxton tenía razón, que si mi brillante colega Thorndyke hubiera estado en mi lugar, habría extraído de esas huellas algún hecho principal que habría dado a la policía un punto de partida a lo largo de alguna línea definitiva de investigación, y esa creencia, sumada al desafío de Foxton, puso a prueba mi valía. «No me ofrecen ninguna sugerencia particular en este momento», dije, «pero creo que, si las consideramos sistemáticamente, podremos sacar algunas deducciones útiles». «Muy bien», dijo Foxton. «Entonces, considerémoslas sistemáticamente. Dispare. Me gustaría oír cómo resuelve estas cosas». La actitud francamente espectadora de Foxton era un poco desconcertante, especialmente porque parecía comprometerme a un resultado que de ninguna manera estaba seguro de alcanzar. Por lo tanto, comencé con un poco de timidez. «Estamos asumiendo que ambos pies que hicieron esas huellas estaban por alguna causa desprovistos de dedos meñiques.
Esa suposición, que es casi con certeza correcta, la tratamos como un hecho, y tomándola como nuestro punto de partida, el primer paso en la investigación es encontrar alguna explicación para ello. Ahora bien, hay 3 posibilidades, y solo 3: deformidad, lesión y enfermedad. Los dedos pueden haber estado ausentes desde el nacimiento, pueden haberse perdido como resultado de una lesión mecánica o pueden haberse perdido por enfermedad. Tomemos esas posibilidades en orden. La deformidad la excluimos ya que tal malformación nos es desconocida. La lesión mecánica parece quedar excluida por el hecho de que los 2 dedos meñiques están en lados opuestos del cuerpo y no podrían concebiblemente verse afectados por ninguna violencia que dejara los pies intermedios ilesos. Esto parece reducir las posibilidades a la enfermedad, y la pregunta que surge es: ¿qué enfermedades existen que puedan resultar en la pérdida de ambos dedos meñiques? Miré inquisitivamente a Foxton, pero él simplemente asintió alentadoramente. Su papel era el de oyente. Bien, proseguí. La pérdida de ambos dedos parece excluir la enfermedad local, tal como excluyó la lesión local. Y en cuanto a las enfermedades generales, solo puedo pensar en 3 que podrían producir esta condición: la enfermedad de Raynaud, el ergotismo y la congelación. No llamará la congelación una enfermedad general, ¿verdad?, objetó Foxton. Para nuestro propósito actual, sí. Los efectos son locales, pero la causa, baja temperatura externa, afecta a todo el cuerpo y es una causa general. Bien, ahora, tomando las enfermedades en orden, creo que podemos excluir la enfermedad de Raynaud. Es cierto que ocasionalmente causa que los dedos de las manos o de los pies mueran y se caigan, y los dedos meñiques serían especialmente propensos a verse afectados por ser los más alejados del corazón. Pero en un caso tan severo, los otros dedos se verían afectados, estarían arrugados y afilados, mientras que, si recuerda, los dedos de estos pies estaban bastante rellenos y llenos, a juzgar por las grandes impresiones que hicieron. Así que creo que podemos rechazar con seguridad la enfermedad de Raynaud. Quedan el ergotismo y la congelación, y la elección entre ellos es solo una cuestión de frecuencia relativa. La congelación es más común, por lo tanto, la congelación es más probable. ¿Tienden igualmente a afectar a los dedos meñiques?, preguntó Foxton. Como cuestión de probabilidad, sí. El veneno del cornezuelo actuando desde dentro y el frío intenso actuando desde fuera contraen los pequeños vasos sanguíneos y detienen la circulación. Los pies, siendo las partes del cuerpo más distantes del corazón, son los primeros en sentir los efectos, y los dedos meñiques, que son las partes más distantes de los pies, son los más susceptibles de todos. Foxton reflexionó un rato y luego comentó: «Todo esto está muy bien, Jervis, pero no veo que esté mucho más avanzado. Este hombre ha perdido ambos dedos meñiques y, según su exposición, las probabilidades son que la pérdida se debiera al envenenamiento crónico por cornezuelo o a la congelación, con un balance de probabilidad a favor de la congelación. Eso es todo. Sin pruebas, sin verificación, solo la ley de probabilidades aplicada a un caso particular, lo cual siempre es insatisfactorio. Puede haber perdido los dedos de alguna manera totalmente diferente, pero incluso si las probabilidades resultan correctas, no veo de qué utilidad serían sus conclusiones para la policía. No les dirían qué tipo de hombre buscar». Había mucha verdad en la objeción de Foxton. Un hombre que ha sufrido ergotismo o congelación no es externamente diferente de cualquier otro hombre. Aún así, no habíamos agotado el caso, como me aventuré a señalar. «No se precipite, Foxton», dije. «Sigamos nuestro argumento un poco más allá. Hemos establecido una probabilidad de que este hombre desconocido haya sufrido ergotismo o congelación. Eso, como dice, no sirve de nada por sí mismo, pero suponiendo que podamos demostrar que estas condiciones tienden a afectar a una clase particular de personas, habremos establecido un hecho que indicará una línea de investigación, y creo que podemos. Tomemos primero el caso del ergotismo».
¿Cómo se causa el envenenamiento crónico por cornezuelo? No por el uso medicinal de la droga, sino por el consumo del centeno enfermo en el que se produce el cornezuelo. Por lo tanto, es peculiar de los países en los que el centeno se usa extensamente como alimento. Esos países, en términos generales, son los países del noreste de Europa y especialmente Rusia y Polonia. Luego tomemos el caso de la congelación. Obviamente, la persona más propensa a congelarse es el habitante de un país con un clima frío. Los climas más rigurosos habitados por gente blanca son América del Norte y el noreste de Europa, especialmente Rusia y Polonia. Así que ya ve, las áreas asociadas con el ergotismo y la congelación se superponen hasta cierto punto. De hecho, hacen más que superponerse, pues una persona incluso ligeramente afectada por el cornezuelo sería especialmente propensa a la congelación debido a la circulación deteriorada. La conclusión es que racialmente, tanto en el ergotismo como en la congelación, el balance de probabilidad está a favor de un ruso, un polaco o un escandinavo. Luego, en el caso de la congelación, está el factor de la ocupación. ¿Qué clase de hombres tienden más a congelarse? Bueno, sin lugar a dudas, los que más sufren de congelación son los marineros, especialmente aquellos en barcos de vela, y naturalmente en barcos que comercian con países árticos y subárticos, pero la mayor parte de tales barcos de vela son los dedicados al comercio del Báltico y Arcángel, y las tripulaciones de esos barcos son casi exclusivamente escandinavos, finlandeses, rusos y polacos. De modo que, nuevamente, las probabilidades apuntan a un nativo del noreste de Europa y tomado en conjunto por la superposición de factores a un ruso, un polaco o un escandinavo. Foxton sonrió sardónicamente. Muy ingenioso, Jervis, dijo. Sumamente ingenioso. Como declaración académica de probabilidades, excelente. Pero para propósitos prácticos, absolutamente inútil. No obstante, aquí estamos en la comisaría. Entraré un momento a darle los hechos y luego seguiré a la oficina del forense. Supongo que será mejor que no entre con usted, dije. Bueno, no, respondió. Verá, usted no tiene conexión oficial con el caso y podría no gustarles. Será mejor que vaya a entretenerse mientras yo hago las visitas de la mañana. Podemos hablar de las cosas durante el almuerzo. Con esto desapareció en la comisaría y yo me di la vuelta con una sonrisa de severa diversión. La experiencia tiende a hacernos un poco despiadados y la experiencia me había enseñado que aquellos que son más desdeñosos con el razonamiento académico a menudo no están por encima de divulgarlo con cierta reticencia sobre su autoría original. Tenía la firme sospecha de que Foxton estaba en este mismo momento soltando mi despreciada declaración académica de probabilidades a un admirado inspector de policía. Mi camino hacia el mar pasaba por Ethelred Road y había recorrido aproximadamente la mitad de su longitud y me acercaba a la casa de la tragedia cuando observé a la señora Bedingfield en el mirador. Evidentemente me reconoció, pues unos momentos después apareció con ropa de calle en el umbral y avanzó para encontrarme. ¿Ha visto a la policía?, preguntó al encontrarnos. Respondí que el doctor Foxton estaba ahora mismo en la comisaría. «Ah», dijo ella, «es un asunto terrible, de lo más desafortunado, también justo al comienzo de la temporada. Un escándalo es la ruina absoluta para una pensión. ¿Qué opina del caso? ¿Será posible silenciarlo? El doctor Foxton dijo que usted era abogado, creo, doctor Jervis». «Sí, soy abogado, pero realmente no sé nada de las circunstancias de este caso. Entendí que había habido algo de la naturaleza de un asunto amoroso». «Sí, al menos, bueno, tal vez no debería haber dicho eso, pero ¿no sería mejor que le contara toda la historia? Es decir, si no le quito demasiado tiempo». «Me interesaría oír qué condujo al desastre», dije. «Entonces», dijo ella, «le contaré todo al respecto. ¿Quiere entrar?
o camino un poco con usted. Como sospechaba que la policía estaba en ese momento de camino a la casa, elegí la última alternativa y la guié hacia el mar a un paso bastante rápido. ¿Era viuda esta pobre dama?, pregunté mientras empezábamos a subir la calle. No, no lo era, respondió la señora Bedingfield, y ese era el problema. Su marido estaba en el extranjero, al menos lo había estado, y estaba a punto de volver a casa. Una bonita bienvenida será para él, pobre hombre. Es oficial de la Policía Civil en Sierra Leona, pero no lleva allí mucho tiempo. Fue allí por su salud. ¿Cómo? ¿A Sierra Leona?, exclamé, pues la tumba del hombre blanco parecía un extraño balneario. Sí, verá, el señor Toussaint es franco-canadiense y parece que siempre ha sido un poco trotamundos. Durante algún tiempo estuvo en el Klondike, pero sufrió tanto por el frío que tuvo que irse. Perjudicó su salud muy gravemente, no sé muy bien de qué manera, pero sí sé que estuvo bastante lisiado durante un tiempo. Cuando mejoró, buscó un puesto en un clima cálido y finalmente obtuvo el nombramiento de inspector de policía civil en Sierra Leona. Eso fue hace unos 10 meses, y cuando zarpó hacia África, su esposa vino a quedarse conmigo y ha estado aquí desde entonces. ¿Y este asunto amoroso del que hablaba? Sí, pero no debería haberlo llamado así. Déjeme explicarle lo que pasó. Hace unos 3 meses, un caballero sueco, un tal señor Bergson, vino a alojarse aquí y parecía estar muy prendado de la señora Toussaint. ¿Y ella? Oh, a él le caía bastante bien. Es un hombre alto y apuesto, aunque en realidad no es más alto que su marido, ni más apuesto. Ambos hombres miden más de 1,80 m, pero no había malicia por parte de ella, excepto que no vio la situación con la suficiente antelación. No fue muy discreta, de hecho consideré necesario darle un pequeño consejo. Sin embargo, el señor Bergson se fue de aquí y se fue a vivir a Ramsgate para supervisar la descarga de los barcos de hielo. Vino de Suecia en uno y pensé que el problema había terminado. Pero no fue así, porque le dio por venir a ver a la señora Toussaint y, por supuesto, yo no podía permitir eso, así que al final tuve que decirle que no debía volver a la casa. Fue muy desafortunado, porque en esa ocasión creo que había estado cantando, como dicen en Escocia. No estaba borracho, pero estaba excitable y ruidoso, y cuando le dije que no debía volver, armó un alboroto que 2 de los caballeros huéspedes, el señor Wardale y el señor Macaulay, tuvieron que intervenir, y entonces se puso de lo más insultante con ellos, especialmente con el señor Macaulay, que es un caballero de color. Le llamó negro bestia y toda clase de nombres ofensivos. ¿Y cómo se lo tomó el caballero de color? No muy bien, lamento decir, considerando que es un caballero, un estudiante de derecho con despacho en el Temple. De hecho, su lenguaje fue tan objetable que el señor Wardale insistió en que le pidiera que se marchara en el acto, pero me las arreglé para que lo acogieran 2 puertas más allá. Verá, el señor Wardale había sido comisionado en Sierra Leona. Fue a través de él que el señor Toussaint consiguió su nombramiento, así que supongo que era bastante estricto con la gente de color. ¿Y fue eso lo último que supo del señor Bergson? Nunca volvió a venir, pero escribió varias veces a la señora Toussaint pidiéndole que se reuniera con él. Al final, hace solo unos días, ella le escribió y le dijo que la relación debía cesar. ¿Y ha cesado? Hasta donde yo sé, sí. Entonces, señora Bedingfield, dije, ¿qué le hace relacionar el asunto con lo que ha sucedido? Bueno, verá, explicó. Está el marido y va a volver a casa y probablemente ya está en Inglaterra. ¿De veras? Dije. Sí, continuó. Fue al interior de la selva para arrestar a algunos nativos pertenecientes a una de estas bandas de asesinos, Sociedades Leopardo, creo que se llaman, y resultó gravemente herido. Escribió a su esposa desde el hospital diciendo que lo enviarían a casa tan pronto como estuvieran en condiciones de viajar, y hace unos 10 días ella recibió una carta suya diciendo que venía en el siguiente barco. Noté que ella parecía muy nerviosa y alterada cuando recibía las cartas del hospital, y aún más cuando llegó la última carta.
Por supuesto, no sé qué le decían esas cartas. Puede ser que hubiera oído algo sobre el señor Bergson y amenazara con tomar alguna medida. Por supuesto, no puedo decirlo. Solo sé que ella estaba muy nerviosa e inquieta, y cuando vimos en el periódico hace 4 días que el barco en el que vendría había llegado a Liverpool, pareció terriblemente disgustada y se puso peor y peor bueno, hasta anoche. ¿Se ha sabido algo del marido desde que llegó el barco?, pregunté. Nada en absoluto, respondió la señora Bedingfield con una mirada significativa hacia mí que no tuve dificultad en interpretar. Ni carta, ni telegrama, ni una palabra. Y verá, si no hubiera venido en ese barco casi con certeza le habría enviado una carta. Debe haber llegado a Inglaterra, pero ¿por qué no ha parecido? O al menos enviado un telegrama. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se mantiene alejado? ¿Puede haber oído algo? ¿Y qué piensa hacer? Eso es lo que mantenía a la pobre mujer en vilo, y eso, estoy segura, es lo que la llevó a quitarse la vida. No era asunto mío refutar las deducciones erróneas de la señora Bedingfield. Yo buscaba información, parecía que casi había agotado la fuente actual, pero un punto requería ampliación. Para volver al señor Bergson, señora Bedingfield, dije, entiendo que es un hombre de mar. Lo era, respondió. Actualmente está establecido en Ramsgate como gerente de una compañía en el comercio de hielo, pero anteriormente era marinero. Le he oído decir que fue uno de los tripulantes de un barco de exploración que fue en busca del Polo Norte y que estuvo atrapado en el hielo durante meses y meses. Yo habría pensado que habría tenido suficiente hielo después de eso. Expresé mi cálido acuerdo con esta opinión y, habiendo obtenido ahora toda la información que parecía estar disponible, procedí a poner fin a la entrevista. Bueno, señora Bedingfield, dije, es un asunto bastante misterioso. Tal vez se arroje más luz sobre él en la investigación judicial. Mientras tanto, creo que sería prudente por su parte guardar silencio en lo que respecta a los extraños. El resto de la mañana lo pasé paseando por la suave extensión de arena que se encuentra al este del embarcadero, reflexionando sobre las pruebas que había adquirido con respecto a este singular crimen. Evidentemente no faltaban pistas en este caso. Al contrario, había 2 líneas de investigación bastante obvias, pues tanto el sueco como el marido desaparecido presentaban los caracteres del hipotético asesino. Ambos habían estado expuestos a las condiciones que tienden a producir congelación. Uno de ellos probablemente había sido consumidor de harina de centeno, y ambos podrían decirse que tenían un motivo, aunque sin duda muy insuficiente, para cometer un crimen. Aún así, en ambos casos la evidencia era meramente especulativa, sugería una línea de investigación, pero no hacía nada más. Cuando me encontré con Foxton en el almuerzo, percibí un cambio curioso en su actitud. Su expansividad anterior había dado paso a una marcada reticencia y a cierto secretismo oficial. «¿Sabe, Jervis?», dijo cuando saqué el tema, «no creo que debamos discutir este asunto. Verá, soy el testigo principal, y mientras el caso esté sub judice, bueno, de hecho la policía no quiere que se hable del caso». «Pero seguramente yo también soy un testigo, y un testigo experto. Además, esa no es la opinión de la policía. Lo ven más o menos como un aficionado, y como no tiene conexión oficial con el caso, no creo que se propongan citarle. El superintendente Platt, que está a cargo del caso, no estaba muy contento de que le hubiera llevado a la casa. Dijo que era bastante irregular. Oh, y por cierto, dice que debe entregar esas fotografías». «¿Pero no va Platt a hacer fotografiar las huellas por su cuenta?», objeté. «Por supuesto que sí. Va a hacer que un fotógrafo experto tome un juego de fotografías adecuadas. Le divirtió mucho ir a hablar de su pequeño asunto de instantáneas. Oh, puede confiar en Platt. Es un gran hombre. Ha seguido un curso de instrucción en el Departamento de Huellas Dactilares de Londres». «No veo cómo va a ayudarle, ya que no hay huellas dactilares en este caso». Esto fue un mero lance por mi parte, pero Foxton picó de inmediato al cebo bastante torpe.
«Oh, ¿no las hay?», exclamó. «Usted no acertó a verlas, pero estaban allí. Platt tiene las huellas de una mano derecha completa. Esto es estrictamente confidencial, ya sabe», añadió como una cautela algo tardía. La repentina reticencia de Foxton me impidió pronunciar el comentario obvio sobre el logro del superintendente. Volví al tema de las fotografías. «Suponiendo que me niegue a entregar el carrete», dije. «Pero espero que no lo haga, y de hecho no debe. Estoy conectado oficialmente con el caso y tengo que vivir con esta gente. Como médico policial, soy responsable de la evidencia médica y Platt espera que consiga estas fotografías de usted. Obviamente no puede quedárselas, sería de lo más irregular». Era inútil discutir. Evidentemente la policía no quería que me introdujera en el caso, y después de todo, el superintendente estaba en sus derechos y decidía considerarme como un individuo privado y exigir la entrega del carrete. Sin embargo, era reacio a renunciar a las fotografías, al menos hasta haberlas estudiado cuidadosamente. El caso estaba dentro de mi propia especialidad de práctica y era extraño e interesante. Además, parecía estar en manos inexpertas a juzgar por el episodio de las huellas dactilares, y además la experiencia me había enseñado a atesorar pequeños fragmentos de evidencia casual, ya que nunca se sabía cuándo uno podría verse arrastrado a un caso de capacidad profesional. En efecto, decidí no entregar las fotografías, aunque esa decisión me comprometía a una artimaña que no estaba muy dispuesto a adoptar. Hubiera preferido actuar con total franqueza. «Bueno, si insiste Foxton», dije, «entregaré el carrete, o si lo prefiere, lo destruiré en su presencia». «Creo que Platt preferiría tener el carrete intacto», dijo Foxton. «Así lo sabrá, ya sabe», añadió con una sonrisa socarrona. En mi corazón agradecí a Foxton esa sonrisa. Hizo mis propios procedimientos engañosos mucho más fáciles, pues un hombre desconfiado te invita a ser más listo que él si puedes. Después del almuerzo, subí a mi habitación, cerré la puerta con llave y saqué la pequeña cámara de mi bolsillo. Habiendo rebobinado completamente la película, la extraje, la envolví cuidadosamente y la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Luego inserté una película nueva y, yendo a la ventana abierta, tomé 4 instantáneas sucesivas del cielo. Hecho esto, cerré la cámara, la deslicé en mi bolsillo y bajé las escaleras. Foxton estaba en el vestíbulo cepillándose el sombrero cuando bajé e inmediatamente renovó su demanda. «Sobre esas fotografías, Jervis», dijo, «me pasaré por la comisaría en breve, así que si no le importara...». «Por supuesto», dije, «le daré el carrete ahora si quiere». Sacando la cámara de mi bolsillo, rebobiné solemnemente el resto de la película, la extraje, pegué el extremo suelto con ostentoso cuidado y se la entregué. «Mejor no la exponga a la luz», dije llevando el engaño hasta el final, «o podría velar las exposiciones». Foxton tomó el carrete de mí como si quemara. No era fotógrafo y lo metió en su maletín. Todavía me estaba agradeciendo bastante profusamente cuando sonó el timbre de la puerta principal. El visitante que se reveló cuando Foxton abrió la puerta era un caballero pequeño y enjuto con una tez de peculiar calidez de papel marrón que sugiere una larga residencia en los trópicos. Entró con brío y se presentó a sí mismo y su asunto sin preámbulos. «Mi nombre es Wardale, huésped en casa de Bedingfield. He venido en referencia al trágico suceso que...». Aquí Foxton se interpuso en su tono oficial más gélido. «Temo, señor Wardale, que no puedo darle ninguna información sobre el caso en este momento». «Vi a estos 2 caballeros en la casa esta mañana», continuó el señor Wardale, pero Foxton le interrumpió de nuevo. «Así es, estuvimos allí, o al menos yo lo estuve, como representante de la ley. Y mientras el caso esté sub judice...». «Aún no lo está», interrumpió Wardle. «Bueno, no puedo entrar en ninguna discusión al respecto». «No lo estoy pidiendo que lo haga», dijo Wardle un poco impaciente. «Pero entiendo que uno de ustedes es el doctor Jervis». «Lo soy», dije. «Realmente debo advertirle»,
comenzó Foxton de nuevo, pero el señor Wardle interrumpió con irritación. Mi querido señor, soy abogado y magistrado y entiendo perfectamente bien qué es y qué no es permisible. He venido simplemente a hacer un compromiso profesional con el doctor Jervis. ¿En qué puedo servirle?, pregunté. Se lo diré, dijo el señor Wardle. Esta pobre dama, cuya muerte ha ocurrido de manera tan misteriosa, era la esposa de un hombre que era, como yo mismo, un servidor del gobierno de Sierra Leona. Yo era amigo de ambos, y en ausencia del marido me gustaría que la investigación sobre las circunstancias de la muerte de esta dama fuera vigilada por un abogado competente con el conocimiento especial necesario de la evidencia médica. ¿Se encargarán usted o su colega, el doctor Thorndyke, de vigilar el caso por mí? Por supuesto, yo estaba dispuesto a asumir el caso, y así lo dije. «Entonces», dijo el señor Wardle, «daré instrucciones a mi abogado para que le escriba y le contrate formalmente para el caso. Aquí tiene mi tarjeta. Encontrará el nombre de la lista de la oficial colonial y conoce mi dirección aquí». Me entregó su tarjeta, nos deseó buenas tardes a ambos y luego, con una pequeña reverencia rígida, se dio la vuelta y se marchó. «Creo que será mejor que suba a Londres y consulte con Thorndyke», dije. «¿Cómo van los trenes?» «Hay un buen tren en estos 3/4 de hora», respondió Foxton. «Entonces iré en él, pero volveré a bajar mañana o pasado mañana y probablemente Thorndyke vendrá conmigo». «Muy bien», dijo Foxton. «Tráigolo a comer o cenar, pero no puedo alojarlo, me temo». «Será mejor que no», dije. «A su amigo Platt no le gustaría. No querrá a Thorndyke ni a mí tampoco para el caso. ¿Y qué hay de esas fotografías? Thorndyke las querrá, ya sabe». «No puede tenerlas», dijo Foxton obstinadamente, «a menos que Platt esté dispuesto a devolverlas, lo cual no supongo que haga». Yo tenía razones privadas para pensar lo contrario, pero me las guardé para mí, y mientras Foxton salía a su ronda de la tarde, volví arriba para hacer mi maleta y escribir el telegrama a Thorndyke informándole de mis movimientos. Eran solo las 5:15 cuando entré en nuestro despacho en King's Bench Walk. Para mi alivio, encontré a mi colega en casa y a nuestro asistente de laboratorio, Polton, en el acto de poner el té para dos. «Deduzco», dijo Thorndyke mientras nos estrechábamos la mano, «que mi docto hermano trae agua para el molino». «Sí», respondí, «nominalmente un mandato de observación, pero creo que estará de acuerdo conmigo en que es un caso para una investigación independiente». «¿Habrá algo de mi línea, señor?», inquirió Polton, que siempre estaba ansioso ante la palabra investigación. «Hay un carrete para revelar 4 exposiciones de huellas blancas sobre un fondo oscuro». «Ah», dijo Polton, «querrá negativos fuertes y deberían ampliarse si son de la cámara pequeña. ¿Puede darme las dimensiones?». Escribí las dimensiones en mi cuaderno y le entregué el papel junto con el carrete de película, con el cual se retiró jubiloso al laboratorio. «Y ahora, Jervis», dijo Thorndyke, «mientras Polton opera con la película y discutimos nuestro té, hagamos un esbozo del caso». Le di más que un esbozo, pues los acontecimientos eran recientes y yo había ordenado cuidadosamente los hechos durante mi viaje a la ciudad, tomando notas aproximadas que ahora consultaba. Escuchó mi relato bastante largo en su habitual manera atenta, sin ningún comentario, excepto con respecto a mi maniobra para retener la posesión de la película expuesta. «Es casi una lástima que no se negara», dijo. «Difícilmente podrían haber hecho cumplir su demanda, y mi sensación es que es más conveniente, así como más digno, evitar el engaño directo a menos que uno se vea impulsado a ello. Pero tal vez consideró que lo estaba». De hecho, lo había considerado en ese momento, pero desde entonces había llegado a la opinión de Thorndyke. Mi pequeña maniobra iba a ser una fuente de inconvenientes en breve. «Bueno», dijo Thorndyke cuando hube terminado mi relato, «creo que podemos asumir que la teoría de la policía es, en lo principal, su propia teoría derivada de Foxton». «Creo que sí»,
excepto que supe por Foxton que el superintendente Platt ha obtenido las huellas dactilares completas de una mano derecha. Thorndyke arqueó las cejas. «¿Huellas dactilares?», exclamó. «Vaya, el tipo debe ser un simple bobo». «Pero ahí está», añadió, «todo el mundo, policía, abogados, jueces, incluso el propio Galton, parece perder todo vestigio de sentido común tan pronto como se plantea el tema de las huellas dactilares. Pero sería interesante saber cómo las consiguió y cómo son. Debemos intentar averiguarlo. Sin embargo, para volver a su caso, dado que su teoría y la teoría de la policía son probablemente la misma, bien podemos considerar el valor de sus inferencias. En este momento estamos tratando el caso en abstracto. Nuestros datos son en gran parte suposiciones, y nuestras inferencias se derivan en gran parte de una ampliación de las leyes matemáticas de la probabilidad. Así, asumimos que se ha cometido un asesinato, mientras que puede resultar haber sido un suicidio. Asumimos que el asesinato ha sido cometido por la persona que hizo las huellas, y asumimos que esa persona no tiene dedos meñiques, mientras que puede tener dedos meñiques retraídos que no tocan el suelo, y por tanto no dejan impresión. Asumiendo que los dedos meñiques están ausentes, explicamos su ausencia considerando causas conocidas en el orden de su probabilidad. Excluyendo muy propiamente, creo yo, la enfermedad de Raynaud, llegamos a la congelación y al ergotismo. Pero dos personas, ambas de una estatura correspondiente al tamaño de las huellas, pueden haber tenido un motivo, aunque muy inadecuado, para cometer el crimen, y ambas han estado expuestas a las condiciones que tienden a producir congelación, mientras que una de ellas ha estado probablemente expuesta a las condiciones que tienden a producir ergotismo. Las leyes de la probabilidad señalan a ambos hombres y las posibilidades a favor de que el sueco sea el asesino en lugar del canadiense estarían representadas por el factor común, congelación, multiplicado por el factor adicional, ergotismo. Pero esto es puramente especulativo en este momento. No hay evidencia de que ninguno de los dos hombres haya sufrido congelación alguna vez o haya comido centeno cornudo. No obstante, es un método perfectamente sólido en esta etapa, indica una línea de investigación. Si trascendiera que cualquiera de los dos hombres ha sufrido congelación o ergotismo, se habría hecho un avance definitivo. Pero aquí está Polton con un par de copias terminadas. ¿Cómo diablos se las arregló en tan poco tiempo, Polton? Verá, señor, simplemente sequé la película con alcohol, respondió Polton. Ahorró mucho tiempo. Le tendré un par de ampliaciones en aproximadamente un cuarto de hora. Entregándonos las dos copias húmedas, cada una pegada a una placa de vidrio, se retiró al laboratorio y Thorndyke y yo procedimos a escudriñar las fotografías con la ayuda de nuestras lupas de bolsillo. Las ampliaciones prometidas eran realmente apenas necesarias, excepto para el propósito de medidas comparativas, pues la imagen de la huella blanca de 2 pulgadas completas de largo eran tan microscópicamente nítidas que, con la ayuda de la lupa, se podía ver claramente el más mínimo detalle. «Ciertamente no hay vestigio de dedo meñique», observó Thorndyke, «y la apariencia rellena de los otros dedos apoya su rechazo de la enfermedad de Raynaud. ¿Le transmite alguna otra sugerencia el carácter de la huella, Jarvis?» «Me da la impresión de que el hombre había estado acostumbrado a ir descalzo en la primera etapa de su vida y solo había empezado a usar botas comparativamente hace poco. La posición del dedo gordo sugiere esto, y la presencia de una serie de pequeñas cicatrices en los dedos y la bola del pie parece confirmarlo. Una persona caminando descalza sufriría innumerables heridas pequeñas al pisar objetos pequeños y afilados». Thorndyke pareció insatisfecho. «Estoy de acuerdo con usted», dijo, «en cuanto a la sugerencia ofrecida por el estado no deformado de los dedos gordos, pero esos pequeños hoyos no me transmiten la impresión de cicatrices producidas como usted sugiere. Aún así, puede tener razón». Aquí, nuestra conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta exterior de roble. Thorndyke salió a través del vestíbulo y le oí abrir la puerta. Un momento o dos después volvió a entrar, acompañado por un caballero bajo de cara morena, a quien reconocí al instante como el señor Wardle.
Debo de haber subido en el mismo tren que usted, comentó mientras nos estrechábamos la mano. Y hasta cierto punto sospecho en la misma misión. Pensé que me gustaría poner nuestro acuerdo sobre una base comercial, ya que soy un extraño para ambos. ¿Qué quiere que hagamos?, preguntó Thorndyke. Quiero que vigilen el caso y, si es necesario, que investiguen los hechos independientemente. ¿Puede darnos alguna información que pueda ayudarnos? El señor Wardell reflexionó. No creo que pueda, dijo finalmente. No tengo hechos que ustedes no tengan y cualquier conjetura más podría ser engañosa. Preferiría que mantuvieran la mente abierta, pero tal vez podríamos entrar en la cuestión de los costes. Esto, por supuesto, fue algo difícil, pero Thorndyke se las ingenió para indicar las probables responsabilidades financieras implicadas para satisfacción del señor Wardell. «Hay otro pequeño asunto», dijo Wardell mientras se levantaba para partir. «Tengo aquí una maleta que la señora Bedingfield me prestó para subir algunas cosas a la ciudad. Es una que el señor Macaulay dejó olvidada cuando se fue de la pensión. La señora Bedingfield sugirió que podría dejarla en su despacho cuando hubiera terminado con ella, pero no sé su dirección, excepto que es en algún lugar del Temple, y no quiero encontrarme con el tipo si por casualidad hubiera subido a la ciudad». «¿Está vacía?», preguntó Thorndyke. «Excepto por un pijama y un par de zapatillas viejas espantosas». Abrió la maleta mientras hablaba y exhibió su contenido con una sonrisa. «Característico de un negro, ¿no es así? Pijama de seda rosa y zapatillas unas 3 tallas demasiado pequeñas». «Muy bien», dijo Thorndyke. «Haré que mi hombre averigüe la dirección y la deje allí». Mientras el señor Wardell salía, Bolton entró con las fotografías ampliadas que mostraban las huellas a tamaño natural. Thorndyke me las entregó y mientras yo me sentaba a examinarlas, él siguió a su asistente al laboratorio. Regresó en unos minutos y, tras una breve inspección de las fotografías, comentó: «No nos muestran nada más de lo que hemos visto, aunque pueden ser útiles más tarde. Así que en su reserva de hechos es todo lo que tenemos para continuar por el momento. ¿Va a ir a casa esta noche?» «Sí, volveré a Margate mañana». «Entonces, como tengo que pasar por Scotland Yard, bien podemos caminar juntos hasta Charing Cross». Mientras caminábamos por el Strand, charlamos sobre temas generales, pero antes de separarnos en Charing Cross, Thorndyke volvió al caso. «Avíseme de la fecha de la investigación judicial», dijo, «e intente averiguar cuál fue el veneno, si es que realmente fue un veneno». El líquido que quedó en la botella parecía ser una solución acuosa de algún tipo, dije, como creo que mencioné. «Sí», dijo Thorndyke, «posiblemente una infusión acuosa de estrofanto». «¿Por qué estrofanto?», pregunté. «¿Por qué no?», inquirió Thorndyke. Y con esto y una sonrisa inescrutable se dio la vuelta y caminó por Whitehall. 3 días más tarde me encontré en Margate sentado junto a Thorndyke en una sala contigua al ayuntamiento en la que se iba a celebrar la investigación sobre la muerte de la señora Toussaint. El forense ya estaba en su silla, el jurado en sus asientos y los testigos reunidos en un grupo de sillas aparte. Estos incluían a Foxton, un desconocido que se sentaba junto a él, presumiblemente el otro testigo médico, la señora Bedingfield, el señor Wardell, el superintendente de policía y un hombre de color bien vestido, a quien asumí correctamente que era el señor Macaulay. Mientras me sentaba junto a mi colega, bastante parecido a una esfinge, mi mente recurrió por 100ª vez a sus extraordinarios poderes de síntesis mental. Aquel comentario de despedida suyo sobre la posible naturaleza del veneno me había hecho comprender en un instante el hecho de que él ya tenía una teoría definida de este crimen y que su teoría no era la mía ni la de la policía. Cierto, el veneno podría no ser estrofanto después de todo, pero eso no alteraría la posición. Él tenía una teoría del crimen, pero sin embargo no poseía hechos excepto aquellos con los que yo le había suministrado. Por lo tanto, esos hechos contenían el material para una teoría, mientras que yo no había deducido de ellos nada más que las escuetas y ambiguas probabilidades matemáticas. El primer testigo llamado fue, naturalmente, el doctor Foxton, quien describió las circunstancias ya conocidas por mí.
Afirmó además que había estado presente en la autopsia, que había encontrado en la garganta y los miembros de la difunta moretones que sugerían una lucha y restricción violenta. La causa inmediata de la muerte fue insuficiencia cardíaca, pero no pudo decir positivamente si esa insuficiencia se debió al shock, al terror o a la acción de un veneno. El siguiente testigo fue el doctor Prescott, experto patólogo y toxicólogo. Había realizado la autopsia y coincidía con el doctor Foxton en cuanto a la causa de la muerte. Había examinado el líquido contenido en la botella tomada de la mano de la difunta y descubrió que era una infusión acuosa o decocción de semillas de estrofanto. Había analizado el fluido contenido en el estómago y descubrió que consistía en gran parte en la misma infusión. ¿Se usa la infusión de semillas de estrofanto en medicina?, preguntó el forense. No, fue la respuesta. La tintura es la forma en la que se administra el estrofanto, a menos que se administre en forma de estrofantina. ¿Considera que el estrofanto causó o contribuyó a la muerte? Es difícil decirlo, respondió el doctor Prescott. El estrofanto es un veneno para el corazón y había una dosis venenosa muy grande, pero se había absorbido muy poco y las apariencias no eran inconsistentes con la muerte por shock. ¿Podría la muerte haber sido autoproducida por la toma voluntaria del veneno?, preguntó el forense. Yo diría que decididamente no. La evidencia del Dr. Foxton muestra que la botella, que casi con certeza fue colocada en las manos de la difunta después de la muerte, y esto está en completo acuerdo con la enorme dosis y la pequeña absorción. ¿Diría que las apariencias apuntan a un envenenamiento suicida u homicida? Yo diría que apuntan a un envenenamiento homicida, pero que la muerte probablemente se debió principalmente al shock. Esto, concluyó la evidencia del experto, fue seguida por la de la señora Bedingfield, que no aportó nada nuevo para mí, excepto el hecho de que un baúl había sido forzado y un pequeño maletín perteneciente a la difunta sustraído y llevado. ¿Sabe qué guardaba la difunta en ese maletín?, preguntó el forense. La he visto meter las cartas de su marido en él. Tenía un buen número de ellas. No sé qué más guardaba en él, excepto, por supuesto, su talonario de cheques. ¿Tenía algún saldo considerable en el banco? Creo que sí. Su marido solía enviar la mayor parte de su paga a casa y ella solía ingresarla y dejarla en el banco. Podría tener 200 o 300 libras a su crédito. Cuando la señora Bedingfield concluyó, llamaron al señor Wardle y fue seguido por el señor Macaulay. La evidencia de ambos fue bastante breve y concernía enteramente al alboroto hecho por Bergson, cuya ausencia en el tribunal ya había notado. El último testigo fue el superintendente de policía, y él, como yo esperaba, fue decididamente reticente. Se refirió a las huellas, pero como Foxton, quien presumiblemente tenía sus instrucciones, se abstuvo de describir sus peculiaridades. Tampoco dijo nada sobre huellas dactilares. En cuanto a la identidad del criminal, eso tenía que ser investigado más a fondo. La sospecha había recaído al principio sobre Bergson, pero desde entonces había trascendido que el sueco zarpó de Ramsgate en un barco de hielo 2 días antes de la ocurrencia de la tragedia. Luego, la sospecha había señalado al marido, de quien se sabía que había desembarcado en Liverpool 4 días antes de la muerte de su esposa y que había desaparecido misteriosamente. Pero él, el superintendente, había recibido solo esa mañana un telegrama de la policía de Liverpool informándole de que el cuerpo de Toussaint había sido encontrado flotando en el Mersey y que presentaba un número de heridas de carácter aparentemente homicida. Aparentemente había sido asesinado y su cadáver arrojado al río. «Esto es muy terrible», dijo el forense. «¿Arroja este segundo asesinato alguna luz sobre el caso que estamos investigando?» «Creo que sí», respondió el oficial sin gran convicción. «Sin embargo, pero no es aconsejable entrar en detalles». «Comprendo», convino el forense. «De lo más oportuno, pero debemos entender que tiene una pista sobre el perpetrador de este crimen, asumiendo que se haya cometido un crimen». «Sí», respondió Platt. «Tenemos varias pistas importantes». «¿Y apuntan a algún individuo en particular?» El superintendente vaciló. «Bueno»,
comenzó con cierta vergüenza, pero el forense le interrumpió. Tal vez la pregunta es indiscreta. No debemos obstaculizar a la policía, caballeros, y el punto no es realmente material para nuestra investigación. ¿Preferiría que renunciáramos a esa pregunta, superintendente? Si le place, señor, fue la respuesta enfática. ¿Se ha presentado algún cheque del talonario de la mujer fallecida en el banco? No desde su muerte. Pregunté en el banco esta misma mañana. Eso concluyó la evidencia, y después de un breve pero capaz resumen por parte del forense, el jurado emitió un veredicto de asesinato premeditado contra alguna persona desconocida. Al terminar el procedimiento, Thorndyke se levantó y se dio la vuelta, y entonces, para mi sorpresa, percibí al superintendente Miller del Departamento de Investigación Criminal, que había entrado sin ser percibido por mí y estaba sentado inmediatamente detrás de nosotros. «He seguido sus instrucciones, señor», dijo dirigiéndose a Thorndyke, «pero antes de tomar cualquier medida significativa, me gustaría tener unas palabras con usted». Nos guió a una sala contigua y mientras entrábamos nos siguieron el superintendente Platt y el doctor Foxton. «Ahora, doctor», dijo Miller, cerrando cuidadosamente la puerta, «he llevado a cabo sus sugerencias. El señor Macaulay está detenido, pero antes de comprometernos a un arresto debemos tener algo en qué basarnos. Querré que prepare un caso prima facie». «Muy bien», dijo Thorndyke, colocando sobre la mesa el pequeño maletín verde que era su compañero casi invariable. «He visto ese caso prima facie antes», comentó Miller con una sonrisa mientras Thorndyke lo abría y sacaba un sobre grande. «Ahora, ¿qué tiene ahí?» Mientras Thorndyke extraía del sobre las ampliaciones de Polton de mis pequeñas fotografías, los ojos de Platt parecían salirse de las órbitas, mientras Foxton me lanzaba una rápida mirada de reproche. «Estas», dijo Thorndyke, «son las fotografías a tamaño completo de las huellas del presunto asesino. El superintendente Platt probablemente pueda verificarlas». Con bastante renuencia, Platt sacó de su bolsillo un par de fotografías de placa completa que colocó junto a las ampliaciones. «Sí», dijo Miller después de compararlas, «son las mismas huellas, pero dice usted, doctor, que son las huellas de Macaulay. Ahora bien, ¿qué pruebas tiene?» Thorndyke recurrió de nuevo al maletín verde, del que sacó 2 placas de cobre montadas sobre madera y recubiertas de tinta de imprenta. «Propongo», dijo, levantando las placas de su marco protector, «que tomemos impresiones de los pies de Macaulay y las comparemos con las fotografías». «Sí», dijo Platt, «y luego están las huellas dactilares que tenemos. Podemos probar eso también». «No necesita huellas dactilares si tiene un juego de huellas de los dedos del pie», objetó Miller. «Con respecto a esas huellas dactilares», dijo Thorndyke, «¿puedo preguntar si se obtuvieron de la botella?» «Así fue», admitió Platt. «¿Y había alguna otra huella dactilar?» «No», respondió Platt. «Estas eran las únicas». Mientras hablaba, puso sobre la mesa una fotografía que mostraba las impresiones del pulgar y los dedos de una mano derecha. Thorndyke echó un vistazo a la fotografía y, volviéndose hacia Miller, dijo: «Sugiero que esas son las huellas dactilares del Dr. Foxton». «¡Imposible!», exclamó Platt, y luego de repente guardó silencio. «Podemos verlo pronto», dijo Thorndyke, sacando del maletín un bloc de papel blanco. «Si el Dr. Foxton coloca las puntas de los dedos de su mano derecha primero en esta placa entintada y luego en el papel, podemos comparar las impresiones con la fotografía». Foxton colocó sus dedos en la placa ennegrecida y luego los presionó sobre el bloc de papel, dejando en este último 4 huellas dactilares negras maravillosamente claras. Estas las escudriñó ansiosamente el superintendente Platt, y mientras su mirada viajaba de las impresiones a las fotografías, rompió en una sonrisa avergonzada. «¡Engañado de nuevo!», murmuró. «Son las mismas huellas». «Bueno», dijo Miller en un tono de disgusto, «debe de haber sido un necio para no haber pensado en eso cuando sabía que el Dr. Foxton había manipulado la botella». «El hecho, sin embargo, es importante», dijo Thorndyke.
La ausencia de cualquier huella dactilar que no sea la del Dr. Foxton no solo sugiere que el asesino tomó la precaución de usar guantes, sino que prueba especialmente que la botella no fue manipulada por la difunta en vida. Las manos de un suicida suelen estar bastante húmedas y dejarían impresiones conspicuas, si no muy claras. Sí, convino Miller, eso es muy cierto, pero con respecto a estas huellas de pies, no podemos obligar a este hombre a dejarnos examinar sus pies sin arrestarlo. No piense, doctor Thorndyke, que sospecho que está adivinando. Le conozco desde hace demasiado tiempo para eso. Tiene sus hechos correctos, no lo dudo, pero debe darnos lo suficiente para justificar nuestro arresto. La respuesta de Thorndyke fue sumergirse una vez más en el inagotable maletín verde del que ahora sacó 2 objetos envueltos en papel de seda. Al retirar el papel, se reveló lo que parecía un modelo de un par de zapatillas excesivamente gastadas de color marrón. «Estos», dijo Thorndyke, exhibiendo los modelos al superintendente Miller, quien los vio con una sonrisa indisimulada, «son moldes de yeso de los interiores de un par de zapatillas, muy viejas y demasiado apretadas, pertenecientes al señor Macaulay. Su nombre estaba escrito dentro de ellas». Los moldes han sido encerados y pintados con tierra de sombra natural, que ha sido ligeramente frotada, acentuando así las prominencias y depresiones. Notará que las impresiones de los dedos están en las suelas y de los nudillos en los empeines aparecen como prominencias. De hecho, tenemos en estos moldes una reproducción esquemática de los pies reales. Ahora, primero en cuanto a las dimensiones. Las medidas del Dr. Jervis de las huellas nos dan 10 pulgadas y 3/4 como la longitud extrema y 4 pulgadas y 5/8 como el ancho extremo de las cabezas de los metatarsos. En estos moldes, como ve, la longitud extrema es de 10 pulgadas y 5/8. La pérdida de 1/8 se explica por la curva de la suela y el ancho extremo es de 4 pulgadas y 1/4. 3/8 se explican por la compresión lateral de una zapatilla apretada. La concordancia de las dimensiones es notable considerando el tamaño inusual. Y ahora, en cuanto a las peculiaridades de los pies, observará que cada dedo ha hecho una impresión perfectamente clara en la suela, excepto el dedo meñique, del cual no hay rastro en ninguno de los moldes, y pasando los empeines notará que los nudillos de los dedos aparecen bastante claros y prominentes, de nuevo exceptuando los dedos meñiques que no han hecho ninguna impresión en absoluto. Por lo tanto, no es un caso de dedos meñiques retraídos, pues aparecerían como una prominencia extra. Entonces, mirando los pies como un todo, es evidente que los dedos meñiques están ausentes. Hay un hueco claro donde debería haber una prominencia. Sí, dijo Miller con duda. Todo es muy ingenioso. ¿Pero no es un poco especulativo? Oh, vamos, Miller, protestó Thorndyke. Solo considere los hechos. Aquí hay un presunto asesino que se sabe que tiene pies de un tamaño inusual y que presenta una deformidad muy rara, y son los pies de un hombre que realmente había vivido en la misma casa que la mujer asesinada y que en la fecha del crimen vivía a solo 2 puertas de distancia. ¿Qué más quiere? Bueno, está la cuestión del motivo, objetó Miller. Eso difícilmente pertenece a un caso prima facie, dijo Thorndyke. Pero incluso si lo hiciera, ¿no hay amplia materia para la sospecha? Recuerde quién era la mujer asesinada, qué era su marido y quién es este caballero de Sierra Leona. Sí, eso es cierto, dijo Miller algo apresuradamente, ya fuera percibiendo la deriva del argumento de Thorndyke, que yo no percibía, o no queriendo admitir que todavía estaba a oscuras. Sí, haremos entrar al tipo y obtendremos sus huellas reales. Fue a la puerta y asomando la cabeza hizo alguna señal que fue seguida casi inmediatamente por un pisoteo, y Macaulay entró en la habitación, seguido por 2 grandes policías de paisano. El negro estaba evidentemente alarmado, pues miraba a su alrededor con la expresión salvaje de un animal acosado, pero su manera era agresiva y truculenta. «¿Por qué se me interfiere de esta manera impertinente?», exigió con la voz profunda y zumbante característica del varón negro. «Queremos echar un vistazo a sus pies, señor Macaulay», dijo Miller.
¿Tendría la amabilidad de quitarse los zapatos y los calcetines? No, rugió Macaulay. antes las veré en el infierno. Entonces, dijo Miller, le arresto bajo el cargo de haber asesinado... El resto de la frase fue ahogada en un alboroto repentino. El negro alto y poderoso, bramando como un toro enfurecido, había sacado un cuchillo grande y de forma extraña y cargado furiosamente contra el superintendente. Pero los dos hombres de paisano lo habían estado observando desde atrás y ahora saltaron sobre él, agarrando cada uno un brazo. Dos clics metálicos agudos en rápida sucesión, un estruendo atronador y un aullido ensordecedor, y el formidable bárbaro yacía postrado en el suelo, con un agente masivo sentado a horcajadas sobre su pecho y el otro sentado sobre sus rodillas. «Ahora es su oportunidad, doctor», dijo Miller. «Le quitaré los zapatos y los calcetines». Mientras Thorndyke retintaba sus placas, Miller y el superintendente local retiraron expertamente los elegantes zapatos de charol y los calcetines de seda verde de los pies del negro que se retorcía y bramaba. Luego Thorndyke aplicó rápida y hábilmente las placas entintadas a las plantas de los pies, que yo sujeté para tal propósito, y siguió con una presión diestra del bloc de papel, primero en un pie y luego, habiendo arrancado la hoja impresa, en el otro. A pesar de las dificultades ocasionadas por los forcejeos de Macaulay, cada hoja presentaba una impresión perfectamente clara y nítida de la planta del pie, siendo bastante claras incluso las crestas de los dedos y la bola del pie. Thorndyke colocó cada una de las nuevas impresiones sobre la mesa junto a la fotografía grande correspondiente e invitó a los dos superintendentes a compararlas. «Sí», dijo Miller, y el superintendente Platt asintió con su aquiescencia. «No puede haber ni sombra de duda. Las impresiones de tinta y las fotografías son idénticas, hasta cada línea y marca de la piel. Ha demostrado su caso, doctor, como siempre hace». «Así que, ya ve», dijo Thorndyke mientras fumábamos nuestras pipas vespertinas en el viejo muelle de piedra. Su método era perfectamente sólido, solo que no lo aplicó correctamente. Como demasiado matemático, comenzó sus cálculos antes de haber asegurado los datos. Si hubiera aplicado las leyes simples de la probabilidad a los datos reales, habrían señalado directamente a Macaulay. «¿Cómo supone que perdió sus dedos meñiques?», pregunté. «No supongo nada. Obviamente fue un caso claro de Einhorn doble». «Einhorn», exclamé con un repentino destello de recuerdo. Sí, eso fue lo que pasó por alto. Comparó las probabilidades de 3 enfermedades, cualquiera de las cuales solo muy raramente causa la pérdida de incluso un dedo meñique e infinitamente rara vez causa la pérdida de ambos, y ninguna de cuyas condiciones se limita a ninguna clase definida de personas, e ignoró el Einhorn, una enfermedad que ataca casi exclusivamente al dedo meñique, haciendo que se caiga y muy comúnmente destruye ambos dedos meñiques, una enfermedad además que se limita a las razas de piel negra. En la práctica europea el Einhorn es desconocido, pero en África y en menor medida en la India es bastante común. Si reuniera a todos los hombres del mundo que se han perdido ambos dedos meñiques, más de 9 de cada 10 estarían sufriendo de Einhorn. De modo que, por las leyes de la probabilidad, sus huellas eran, por 9 posibilidades contra una, las de un hombre que había sufrido de Einhorn y por lo tanto un hombre de piel negra. Pero tan pronto como estableció un hombre negro como el probable criminal, abrió un nuevo campo de pruebas corroborativas. Había un hombre negro en el lugar. Ese hombre era un nativo de Sierra Leona y casi con certeza un hombre de importancia allí. Pero el marido de la víctima tenía enemigos mortales en las sociedades secretas nativas de Sierra Leona. Las cartas del marido a la esposa probablemente contenían materia incriminatoria para ciertos nativos de Sierra Leona. La evidencia se volvió acumulativa, ya ve. Tomada en conjunto, señalaba claramente a Macaulay, aparte del nuevo hecho del asesinato de Toussaint en Liverpool, una ciudad con una considerable población flotante de africanos occidentales. Y deduzco por su referencia al veneno africano estrofanto que se fijó en Macaulay de inmediato cuando le di mi esbozo del caso. Sí,
especialmente cuando vi sus fotografías de las huellas con los dedos meñiques ausentes y esas características cicatrices de nigua de los dedos que quedaban, pero fue pura suerte lo que me permitió encajar la clave en su lugar y convertir la mera probabilidad en certeza virtual. Podría haber abrazado el mago Wardell cuando nos trajo las zapatillas mágicas. Aún así, no es una certeza absoluta, incluso ahora, aunque espero que lo sea para mañana. Y Thorndyke tenía razón. Esa misma tarde la policía entró en el despacho de Macaulay en Tanfield Court, donde descubrieron el maletín de la mujer muerta. Todavía contenía las cartas de Toussaint a su esposa, y una de esas cartas mencionaba por su nombre como miembros de una peligrosa sociedad secreta a varios hombres prominentes de Sierra Leona, incluido el acusado David Macaulay. Hasta aquí el caso de hoy. La mente analítica de Thorndyke juega en otra liga, ¿verdad? ¿Pudiste deducir el misterio de las huellas antes de que él lo explicara? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Este libro de casos recién empieza, así que haz clic en el vídeo que te aparece en pantalla para acompañarme en el próximo misterio forense. Te espero ahí.